y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio, en ¿Qué Palo es Noticia? Miércoles 30 de junio del 2021. Y en este día tenemos una entrevista con quizás uno de los ingenieros estructurales más sobresalientes del país. El licenciado porque tiene licencia de ingeniero. El ingeniero José Pepe Izquierdo va a estar con nosotros en una conversación puntual sobre lo que está pasando a través de los diferentes medios de comunicación, las opiniones expertas, cómo podemos traer la experiencia de lo que está ocurriendo en Miami de alguna manera análoga al desarrollo de nuestra costa, en algunos casos a nivel de edificios multipisos. Hablar no es de lo que sea igual. La analogía de que en un momento Miami no era una ciudad como lo que hoy se conoce, esa población de edificaciones multipisos, y Puerto Rico tampoco tenía un Isla Verde, por ejemplo, de esa misma manera. Un poco traer desde lo general a lo particular lo que ocurrió en Miami y cómo se da esta experiencia desde el punto de vista de las diferentes opiniones de los ingenieros estructurales. Pero antes, compartan. Recuerden que todos estos programas se van a través de bonitasradio.net y que allí también usted puede donar para mantener nuestro proyecto al día. Bonitasradio.net, PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. La fundación que recibe cheques o giros postales a nombre de la fundación PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. También puede vernos a través de Bonita-Radio en Twitter, Bonita Radio en Instagram, Spotify, iVoox y iTunes. Recibe todos nuestros contenidos tipo podcast. Y en YouTube usted puede ver este programa a través de el video y del audio. Siempre gracias a Buen Vecino Café, a la cooperativa Abraham Rosa y a la cooperativa de Vega Alta. Y ahora sí vamos a hablar con el ingeniero José Izquierdo. Antes, en algún momento, miembro de la clase de servicio público en Puerto Rico, allí en el Departamento de Transportación y Obras Públicas. Amigo Pepe, ingeniero José M. Izquierdo, ¿cómo está usted? Muy bien, una alegría saludarte y compartir con la audiencia de Bonita Radio. Ingeniero, esta semana, desde el pasado jueves, estamos sintiendo la noticia que cobró la vida hasta el momento de 3 puertorriqueños identificados en esa tragedia de Surfside, Miami. Yo quisiera empezar por que conversemos sobre los diferentes procesos que deberíamos estar muy pendientes, independientemente de que vivamos en una isla y en un área que obviamente nuestra costa, en algunos casos, quizás en la comparable más clara es Isla Verde, en términos de las edificaciones que tiene bastante cerca al mar, de lo que es esa área, que nunca Isla Verde está tan poblado como el área de Miami, Surfside, la avenida Collins, etc. Pero sí, nosotros nos preocupamos desde el punto de vista de las razones que puede haber tenido o lo que está detrás de esta tragedia. Y quizás empezar por cómo es y a qué es lo que tenemos que estar pendientes o cómo ustedes los expertos miran este tipo de tragedias y qué específicamente buscan para ir a tratar de identificar qué pudo haber ocurrido para que esta edificación se desplomara como se desplomó. Yo creo que la primera pregunta sería, usted como experto, ¿qué análisis hizo rápidamente que vio cómo se desplomó este edificio? Bueno, este colapso trágico, ¿verdad? Que al final en el saldo serán decenas de muertos, ¿verdad? Por hacer un avance, ¿verdad? Y es muy complejo la remoción de los escombros que quedan, ¿no? Y el tipo de colapso. Nosotros, pues dentro de esta tragedia, se tuvo la oportunidad de que existiera un video
que registrara el proceso del colapso, ¿verdad? Esto es una cosa rarísima. La primera vez que yo vi algo como esto fue, como tú sabes, me gustan mucho los edificios históricos. Un gran terremoto en Italia colapsó parte del techo de la Catedral de San Francisco de Asís, ¿verdad? Y por suerte había un turista que puso su cámara en un trípode para grabarse con su mujer. Y cuando él va a posar, ocurre el gran terremoto y entonces hubo testimoniado en película este colapso. Y esto es de una gran ayuda, ¿verdad? Para nosotros, hace 3 años, un colapso gigante en un puente en Colombia, en una autopista que estaba en construcción, y gracias a Dios colapsó al mediodía cuando estaban almorzando, ¿verdad? Pero la existencia de un video permite a los ingenieros forenses poder ver los mecanismos de falla, por donde empezó a ocurrir la tragedia. En este caso, ese video, pues uno ve una imagen tranquila de una noche en un sitio de playa, ¿verdad? Y de momento ve esta gran nube de polvo, ¿verdad? Y eso es realmente lo que llama la atención. Si vemos el video, observamos que el colapso de la parte central no la vemos tanto porque lo que estamos viendo es esta gran nube que absorbe el edificio y el edificio desaparece, diferente al edificio que está en la derecha, la torre de la derecha, que es la torre donde la vemos que se mueve, tiene un tambaleo, se mueve y de momento se empieza a inclinar hacia adentro y posteriormente tipo pancake. Los pisos empiezan a caer uno encima de los otros y es un colapso mega súbito, igual que ocurre con el edificio del centro. Así que esos son los primeros indicadores de qué es lo que ha pasado. La torre de la izquierda, estoy refiriéndome a la posición de cómo se ve el video, claro. Es más fácil para orientar a la gente. El de la izquierda no se cae, ¿verdad? Mucha gente va a preguntar, ¿por qué el de la izquierda no se cayó? El de la derecha se cayó, ¿verdad? Es importante notar que son construcciones de épocas diferentes. El de la izquierda, de los otros 2 edificios. Eso es una ampliación. Pero también, segundo, podemos ver en las fotos que en el edificio que permaneció en pie se ven muchas paredes de ese lado que apuntan a que ahí hay elevadores, escaleras, etcétera, que son unas partes muy resistentes de los edificios, ¿no? Al ver este colapso, tenemos que imaginarnos en el tramo central que pedazos de columnas, pedazos de concreto, divisiones, de todo empezó a explotar para los lados. Aquellos que se recordarán de la explosión de Humberto Vidal hace unos años aquí en Puerto Rico. Razones diferentes, pero había un colapso, ¿verdad? Que fue el que vimos. Y el edificio de al lado en su base, por lo que se ve, se empieza a inclinar levemente hacia el centro, pero obviamente en su base el colapso del centro afectó las columnas de los niveles inferiores del lado derecho y una vez se desestabiliza, cae súbitamente. ¿Y por qué cae súbitamente? Por el método constructivo. Ese método, muy usado en el mundo, en Puerto Rico está prohibido, porque ese método no es recomendable para zonas donde hay terremotos. Este método se conoce como losas planas en español, flat slabs en inglés, la tecnología en inglés. Y eso es básicamente que la losa de concreto no tiene vigas, sino la losa de concreto está colocada encima de las columnas, Por lo tanto, ese sistema, su resistencia lateral lo provee en otras piezas, pero no el sistema de piso. En los edificios, en sitios donde hay sismo, pues se necesitan otros mecanismos, vigas, más paredes, etcétera, para resistir los terremotos, particularmente en los edificios altos. Por lo tanto, ese tipo de colapso súbito, de esa manera, no es lo que llama Puerto Rico. Fíjense que en los terremotos del año pasado, ¿verdad? A pesar de que se declararon inservibles algunos edificios en la ciudad de Ponce, ¿verdad? Que es lo más cerca que había con edificios altos a la zona de terremotos, ¿verdad? Quedaron inservibles, pero allí están los edificios. O sea, los edificios no se cayeron. No se cayeron, a pesar que las paredes se emboronaron en su base, ¿verdad? Porque, volvemos, aquí es una zona sísmica, como en Puerto Rico se diseña para zona sísmica, a pesar de la antigüedad de los edificios, a
pesar de los viejos que pueden ser, ¿verdad? Pues tiene más lo que conocemos en términos técnicos redundancia. Okay. Redundancia es que si no me cojo por aquí, coge por allá, o sea, tiene más sitios de donde cogerse, donde darle estabilidad al edificio, claro. que es claramente lo que no tenía el edificio de Miami. Una vez hubo una falla, ¿verdad? El sistema de losas planas tuvo una falla original en el centro, claramente es una falla en el centro, que va haciendo y moviendo a unos mecanismos secundarios de falla, ¿verdad? El tema que he hablado, ¿verdad? De las losas atravesando las columnas, pues es un mecanismo secundario de falla. No es lo que ocasiona el colapso. Hubo algo en el sótano de la torre central, en la parte baja de la torre central. Ha habido especulaciones de distintas cosas, ¿verdad? Uh-huh. Pero todos los que tienen mayor conocimiento, que se han expresado, como el doctor Jack Maley de California, pues hablan de que tiene que haber un mecanismo de gatillo, algo gatilló esa desestabilización. Un trigger. Un trigger mechanism, como llaman. Porque mire, el edificio, hubo una evaluación estructural en el 2018, ¿verdad? Que es la evaluación que se hace para poder reacondicionarlo para la recertificación del edificio. Que me gustaría que habláramos de eso, porque sí. eso no existe. Sí, pero antes de que vayamos a su explicación, continuar, sí tengo una pregunta relacionada con esos códigos de construcción que en Puerto Rico no permiten ese tipo de construcción por estar en una zona sísmica. Ese no es el caso de Miami. Miami no es una zona sísmica. Correcto, no es una zona sísmica. No lo es, muy bien. No lo es. En Miami se diseñan los edificios basados en los huracanes. Okay. El mecanismo del huracán es bien diferente al mecanismo del terremoto. Uh-huh. Vamos a tratar de explicarlo en Arroyo Habichuela. Uh-huh. Yo creo que los puertorriqueños, todo el mundo entendemos lo que es el efecto de un huracán. Sí. Las inundaciones, pero todos sabemos que usted está en su casa tranquilo, en su condominio tranquilo, y viene esta bestia de fenómeno natural y empuja ventanas, puertas, todo, y eso lo sentimos. Eso es el daño que le hace un huracán a un edificio, empuja. Con su viento, y el tiempo que dura el viento fuerte, pues lo vamos sintiendo más y lo vamos sintiendo menos. Por ejemplo, que el huracán María, nosotros aquí en mi casa sentimos por aproximadamente 9-10 horas vientos categoría 4. Uh-huh. 225, 250 millas por hora. Uh-huh. Pero pasadas las 9 de la mañana, estábamos dentro del huracán, pero amainó. Tenemos que haber bajado a categoría 2 fácilmente. No se podía salir al patio todavía, pero uno lo nota en las ventanas, en las puertas, cómo están respondiendo eso, ¿verdad? Las casas de concreto obviamente son más resistentes. Así que todos entendemos el fenómeno uh-huh. del huracán. En el caso de los terremotos, quizás lo primero responden a la segunda ley de Newton. No voy a hablar de cosas nerd, pero sí responden a algo que todo el mundo ha experimentado en Puerto Rico. Y es que si usted está en una luz parado en su carro, ¿verdad? Yo estoy guiando y Carmen está al lado mío y yo arranco súbitamente, tu cuerpo se va para atrás. Claro. Esas son las fuerzas de inercia. Yo me imagino que todo el mundo aquí ha experimentado eso. Y si además usted ve el lembado mirando su teléfono y yo freno de eso súbitamente, pues ahí va Carmen ahí y se echa para el frente. Esa es la fuerza de inercia. El terremoto, lo que sucede es que la tierra se mueve. ¿Qué pasa? Pues todo su edificio, su casa está sentadito ahí encima de ese terreno lo más tranquilo, pero de momento la tierra debajo del edificio se mueve hacia adelante y hacia atrás. Pues el edificio le pasa lo mismo que usted en el carro. El edificio trata de responder a la inercia. Por lo tanto, por eso es que en los terremotos los edificios tienen un vaivén, ¿verdad? Claro. Si eso dura mucho, es bien terrible para los edificios porque los tiene moviendo ahí, como el que quiere partir el alambre de una percha. Si usted lo dobla una vez, no se parte, pero si usted va y le está dando varias veces, llega un punto que si le da muchas veces, se parte el alambre de la percha. Pero en los edificios pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Si dura mucho o dura poco, el terremoto de Haití del 2010 duró la parte fuerte, la que sentimos los humanos, 7 segundos. Uh-huh.
Ese mismo año, unos meses antes, hubo un gran terremoto en Chile, 8.9 de intensidad. Más. Y la parte del strong motion que sentimos los seres humanos duró 90 segundos. O sea, es una cosa... Minuto y medio. Una vida. Eso En es un una terreno. vida, eso es Exacto. una cosa extraordinaria. Pues, por tal razón de que estamos sometidos a terremotos, nuestros edificios tienen que aguantar ese vaivén, que han ido progresando los códigos en los últimos 50 años y lo que se pone hoy en día es mucho más fuerte que lo que se ponía hace 50 años. Claro. Pero esa condición de que nosotros tenemos regulaciones desde los 50 más fuertes en el 67 y damos un gran brinco en el 87, muchísimo más estricto, pues todos los edificios tienen esa redundancia, porque siempre hemos estado sometidos al terremoto, que no es así en Miami, se diseña exclusivamente para el viento y por eso es que los edificios sujetos a terremotos son más resistentes en su naturaleza. Entonces, sí, regresando al caso de Miami, usted decía que en el 2018 ahí hubo un análisis para una recertificación del edificio. Este Correcto. edificio tiene una construcción de hace 40 años. Correcto. Y como está el edificio original de hace 40 años, hubo unas réplicas que son como los dos que están más cerca, pero son más nuevos, o sea, por decir así, más nuevos en términos de la construcción. Correcto. Menos viejos, son menos viejos. Exacto, menos viejos, pero son de sobre 30 años. Correcto. ¿Qué pasa en ese momento en que esta corporación Moravito, que como usted y yo estábamos hablando, es una reconocida en la industria haciendo este tipo de análisis? ¿Qué pasa en el 2018 cuando Moravito va allí y dice, esto es lo que hay relacionado al edificio? Y quiero que la gente entienda que el informe de Moravito, del grupo ese que hace la evaluación, no solamente se refiere a la estructura, se refiere a tuberías de agua que estaban deterioradas, se refiere a instalaciones eléctricas, una estructura frente al mar, cogen corrosión con el tiempo, Claro. Se refiere a problemas de corrosión que tenían el edificio, etcétera. Y aquí pues hemos visto en los condominios de Isla Verde que el tema de la corrosión en los balcones es un tema recurrente y se contrata a una empresa, lo arreglan y está 20 años más y vuelven y lo arreglan. Eso no causa un colapso, el problema de los balcones. Y quizás la gente pues entra en pánico. Y yo siempre digo, el informe de Moravito no manda a desalojar a la gente. O sea, no dice que el edificio esté en una situación precaria, que desalojen el edificio, ¿verdad? Cosa que posteriormente reafirma el county, que ahora han caído al county también por eso, por reafirmar el estudio de Moravito. Ellos no lo vieron así. Yo, por ejemplo, en el caso de María, yo desalojé edificios. Lo siento, ustedes tienen que ir de aquí. Que me llamaron algunos municipios, cosas precarias, ¿verdad? Etcétera, ¿no? En el caso ahora de los terremotos, pues yo dije, esta casa es pérdida total, este edificio es pérdida total, aquí no, o sea, eso es responsabilidad de nosotros como profesionales. Y el lenguaje del informe de Moravito no es un lenguaje de alarma instantánea. Dice, mire, esto hay que atenderlo, si no se atiende puede causar problemas, porque hay corrosión aquí, corrosión ahí. Claro. Y por eso es que en distintos análisis que se han hecho, hay una gente, si quieres, repasamos las distintas versiones. Sí, las podemos repasar. Que han hablado que toda la playa se está asentando. Pues eso está muy bien. Es un asentamiento que han estado estudiando los pasados 20 años, donde el área donde está este edificio se está hundiendo como 1.5 milímetros al año. ¿Okay? Si yo estoy en mi casa toda se hunde un poquito, no le pasa nada a mi casa, porque toda la casa se está hundiendo igual. Y vemos todos esos cientos, miles de edificios en toda la costa de Florida, ¿verdad? Sí. Y pues se hunde. En la Ciudad de México se hunde 1 centímetro al mes. O sea, eso es una cosa, es otra escala bárbara. Pero como todo se está hundiendo, pues tampoco no pasa nada. Así que esa teoría y ese informe vuelve que lo sacan las noticias, vuelve a sacar las noticias, y eso puede ser la causa. No, eso no es un mecanismo, en mi opinión, ¿verdad? Eso es mi opinión personal. No es un mecanismo de que gatille un colapso de esa naturaleza, porque se está hundiendo todo.
También hay videos y todo, de gente hablando de que estaban poniendo un aire acondicionado y porque pusieron un aire acondicionado en el techo, eso fue lo que causó el colapso. Porque el aire era grande y pesaba mucho. No sé cuántos han podido ver o no lo que llaman un cooling tower, la torre de enfriamiento. Así es. Que son las que se ponen en los techos. En los techos. Eso es hueco casi todo. Esas son unas estructuras que no pesan mucho. Si usted compara el peso de un cooling tower contra el peso de 14 pisos para abajo, el cooling tower no pesa nada contra los 14 pisos. Si tú puesto mal puesto, a lo mejor podría causar un daño local arriba. Pero no por poner un cooling tower se van a venir 14 pisos abajo. Los edificios no son así de frágiles, ¿verdad? Por lo cual también yo descarto que el hecho que estaban poniendo un aire nuevo fuera la causa, porque es insignificante. En términos de la magnitud del edificio, ese cooling tower es insignificante. Entonces, pues eso apunta a que tiene que haber habido otra vez un mecanismo que gatilló este colapso. Obviamente en el centro del edificio, ¿verdad? Que es donde sale la gran nube de polvo. Puede ser apuntando a que en los 3 años desde que se hizo el estudio siguió aumentando el problema de corrosión, había unos problemas de corrosiones y las columnas pudieron haberse seguido deteriorando a un extremo que perdieran capacidad, porque es un concreto de 40 años y un acero de 40 años, ¿verdad? Claro. Y alguna de ellas fallara, y como el edificio no tiene mucha redundancia, esto empieza a causar como el efecto dominó, el juego de naipes, se cae uno y se empiezan a caer otros, ¿verdad? Pero otra teoría que para mí me atrae mucho es el tema de que se abrieron un pequeño sumidero debajo del edificio. Esto no es un tema extraño en Florida. Mi abuelo tenía una casa en Zona Lake a 2 horas de Miami, en medio de un campo allí, o sea, no estaba ni siquiera en la playa. Y un día lo llamaron los vecinos que el porche estaba metido entre un hueco de arena, ¿verdad? Porque todo el sur de la Florida en general es un proyecto del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos que secó los Everglades para poder poblar el sur de Florida, que hoy en día están ahí, o sea que es un conducto. ¿Y por qué salió un sumidero? Pues discutiendo yo con una querida amiga Damonzón el otro día, pues Florida ha estado también sujeta a unos mega huracanes en los últimos 25 años, pero de una escala fuerte. María fue fuerte, pues a Florida han azotado huracanes mucho más fuertes que los de aquí. En esos 25 años, más de uno. Hubo un año que hubo 3 huracanes en Florida, una cosa bestial. Es que para todas estas arenas reciben el impacto de viento y lluvia, como nosotros lo sentimos en María. Pues eso está ahí, al lado del mar, subiendo. Entonces, pues se pueden haber creado estas cavernas de presión de agua que de momento hace 3 o 4 días, pues, lamentablemente, causaron un sumidero, sinkhole, ¿verdad? Como lo conocen en inglés, que lo que hacía falta era que se movieran 1 o 2 columnas o 3, porque está ahí, y entonces vemos todas las fotos con el efecto, ¿verdad?, de las columnas atravesando las losas, y causaron esta desgracia tan lamentable. Así que tiene que haber habido un mecanismo en el centro del edificio, y obviamente un mecanismo de falla empezando desde abajo, no empezando desde arriba. Y ahí es que ¿cómo se llama? Debe estar el origen. ¿Cuándo se va a saber realmente qué pasó? El presidente de Estados Unidos llamó al NIST, National Institute of Standards and Technology, que es el asesor técnico del presidente de Estados Unidos, que le asesora al presidente y asesora al Congreso. ¿Ok? Y NIST tiene unas comisiones, yo pertenezco a una de ellas, para la reevaluación de códigos, etcétera, para evitar desastres, para cómo se enmiendan los códigos para evitar los desastres que ocurren. Los últimos 3 grandes desastres, para que estemos claros de la importancia de María, fue los Twin Towers. Exacto. María en Puerto Rico. Puerto Rico. ¿Ok? Porque atacó una región completa, devastándola, ¿verdad? Toda la vulnerabilidad de las comunicaciones, de la electricidad, del agua. Exacto. Pues todo eso es algo muy importante para el NIST, de que no se repita, no se replica eso en otros sitios. Y ahora acaban de nombrar, seleccionaron 6 expertos del NIST para ir a evaluar el desastre de Miami. Otra vez, con miras a que no vuelva a repetirse lo que pasó en ese edificio en Miami en otros sitios en Estados Unidos. Así, y eso va a tomar años. O
sea, saber realmente, aquí fue donde empezó. Hay conjeturas, podemos todos hablar nuestras opiniones basadas en la experiencia, pero el reporte final de eso va a tomar unos años. ¿El NIST vino a Puerto Rico o hay una comisión que estudió el asunto de Puerto Rico? De María, sí. De María. Sí, espectacular. Ahora tuvimos una reunión hace 3 semanas, me parece. Y no creas que solamente que si los edificios aguantaron, ¿no? Ellos están estudiando el tema de salud. O sea, hay unos teams, hay unos equipos por cada una de las disciplinas, no solo infraestructura, comportamiento del edificio, comportamiento social, efectos en los niños, efectos en la salud, ¿verdad? Por ejemplo, yo me recuerdo un comentario que yo hice en el tema de cómo prevenimos muertes de las envejecientes en unos periodos prolongados de ausencia de electricidad. Exacto. Y yo le dije, mira, la única manera es que haya un registro. O sea, si yo como paciente tengo mi mamá o mi tía o mi abuela que se empeñan en seguir viviendo en Jayuya, en Utuado, que no tengo ningún problema con los que viven sí, esa generación no va a bajar para acá. Eso está claro. Yo me encantaría irme a vivir para allá. Claro. Pero obviamente se le hace muy difícil al Hospital Regional de Arecibo, que sea, de Ponce, saber que hay un viejito allá que está cogiendo insulina o que hay que hacerle diálisis, a menos que existiera un registro, ¿no? Y estuvimos discutiendo ese tema ampliamente. Es algo que se va a evaluar porque la mejor preparación para un evento futuro es que para estas condiciones haya unos registros. Claro. De manera que sabemos, pasó el evento, pues mire, en nuestra región hay 725 viejitos que necesitan asistencia de los medicamentos, por decirte un ejemplo. Así que es muy importante el tema de María, se lo han tomado extremadamente en serio. Son varios teams, equipos de profesionales en distintas disciplinas, sociólogos estructurales, ingenieros civiles, especialistas en inundaciones, especialistas en viento, todas esas cosas. Y eso va a pasar ahora en Miami. Exacto. Todos los individuos, porque la misión del NIST, de esos comités, es entonces recomendarle al Congreso. Exacto. Lo que haya de estándares nuevos. Claro. Para proteger la vida de los ciudadanos americanos. Y eso no ha pasado en términos de María, no ha habido un informe final de esa comisión hacia el Congreso o al presidente. Se está haciendo desde el 2017 un informe anual. Ok. No está completo, todavía se están trabajando, ¿verdad? Okay. Y se han utilizado universidades locales, grupos locales, ¿verdad? De apoyo al equipo de los investigadores de Estados Unidos, pero se publica. Ahora, pues, nosotros aprobamos el informe de este año al Congreso y en cuanto lo publiquen oficialmente y se envía al Congreso, sale público el informe, porque todos estos trabajos son públicos. Claro, el del 2018, 2019 y 2020, ¿dónde lo podemos ver? Yo te envío de memoria los enlaces. Ok, perfecto. Los enlaces, pero te los envío. Los enlaces que inclusive ya debe estar el del 2021. Ya debe estar. Muy bien. Porque eso fue lo que aprobamos ahora en la reunión de hace 3 semanas. Muy bien, eso es súper importante. Pero volvamos al caso de Miami. Volvemos a Miami. Empezó, es que lo de María me llama la atención, no había escuchado el asunto de... Bueno, había escuchado algo, pero no sabía que era una convicción que todavía al día de hoy seguía rindiendo el informe y que me imagino que al final del día le va a rendir esas recomendaciones y sugerencias al Congreso, y eso siempre toma más tiempo porque para eso hay que seguir estudiando. Y María es un fenómeno que hasta el día de hoy Puerto Rico no ha terminado de manejar. Claro. No, fíjate que lo de las Torres Gemelas fue hace tiempo. Claro. Pero todavía hay ciertos rabos. Hay informes. Okay, exacto. Están cerrando. Y obviamente la reunión esta, 2/3 partes fue dedicada a María. O sea, para que estemos claros de que ese es el tema caliente en este comité que yo pertenezco. Y que me nombraron a raíz de María. Alguien dijo, estamos buscando a alguien local allí que sepa estructura. Y con el envolvimiento. Hay un loco ahí, Pepe Izquierdo, mira a ver. ¿Y cómo se llama? Ingeniero, retomando Miami, yo quisiera que usted me hablara de esta opinión experta que precisamente sacó ayer esta publicación específicamente que habla de todo lo que ocurre
en materia de noticias y que el New York Times replica. Y tiene que ver con el que aparentemente es un supergurú, Jack Maley, de la ingeniería estructural. Él coloca ese informe de Moravito como algo importante en el análisis de lo que está ocurriendo hoy en Miami. Fíjese que hasta cierto punto también usted dice, pues mira, lo que planteó Moravito fue súper importante, pero tampoco fue como esta alarma de saquen a todo el mundo porque esto se va a caer. Y estamos hablando de 3 años más tarde. Pero fíjate la importancia, ¿verdad? Como mencionaba ahorita, porque el informe de Moravito son nuestros ojos a la condición del edificio hace 3 años. Es un referente. Por eso es que es importantísimo, porque tenemos ahí una radiografía de las distintas condiciones que los distintos sistemas del edificio tenían deterioro. ¿Qué dice Maley y por qué usted entiende que esa opinión es importante tomarla en consideración en este momento en que hay tanta opinión diferente con relación a lo que ocurrió allí? Para ponerle en perspectiva a la audiencia, el doctor Jack Maley ha liderado sobre 30 años posiblemente la investigación de respuesta a terremotos en los Estados Unidos. Sus investigaciones son de tal magnitud que ha influenciado la ingeniería en Japón, la ingeniería en Europa, obviamente la ingeniería en Latinoamérica, ¿no? En el último ciclo del Código de Construcción de Edificios de Concreto, él fue el que dirigió la revisión. Él era el chairman del comité ACI 318, ACI American Concrete Institute, que se conoce como Building Code Requirements for Reinforced Concrete Buildings, requisitos de código para edificios de concreto. ¿Por qué eso es relevante para Puerto Rico? ¿Verdad? Porque el International Building Code, que es el que es adoptado en Puerto Rico ahora por segunda vez, teníamos una versión anterior, FEMA, cuando asignó los dineros de María, dijo, la reconstrucción la quiero con la última versión del International Building Code, que es la de 2018, y se adoptó. Pues ese International Building Code, la sección que usa para diseñar edificios de concreto es precisamente el ACI 318. Y por eso digo que es muy relevante la intervención de Jack Maley, porque él fue el chairman, el presidente del comité de esa revisión última del Código de Construcción de Concreto. Así que es una persona eminencia, queridísima, ha venido a Puerto Rico en varias ocasiones, no solo al Colegio de Ingenieros a dar conferencias, en la Universidad de Mayagüez, donde tiene varios compañeros, el doctor Ricardo López, que se conocen de hace muchísimos años, y pues yo tengo el placer de contar con su amistad. Pues es una voz sensata, podemos decir hasta un tanto no apasionada, mesurada sobre el tema, y el Jack Maley expresa eso, que tiene que haber habido un mecanismo que gatilló, un trigger mechanism en la base del edificio para que ocurriera como ocurrió. Que sí, ocurrido ese mecanismo de falla súbita, pues entonces hay segundas y terceras fallas que entonces pues empiezan a desarrollarse como una especie de bola de nieve, ¿no? Que causan el colapso total tan súbitamente. Pero, y eso es o sea, así por estar de pie solo no se iba a caer. Algo pasó localizado en el centro que fue lo que ocasionó todo esto. Claro, y para traerlo entonces a nuestra realidad y sobre todo a ese subtema dentro de todo esto, que son las recertificaciones de los edificios. A mí esto se me ocurre que es como esa capacidad que debe tener, en el caso de los multipisos y de nuestro código de propiedad horizontal, etcétera, esa administración pendiente a que todo lo que ocurra en esa edificación esté de acuerdo a opiniones expertas, a los códigos, etcétera. ¿Cómo se da el proceso de recertificación y qué puede incidir en este asunto de Miami? Porque entendemos que en el 2018 estaba ese proyecto de recertificación y ahí es que Moravito entra con esta opinión. Mira, primero es que en Puerto Rico no existe
una reglamentación que exija una recertificación, lo cual es terrible, ¿verdad? No, mucha gente que, como yo antes de menudo, sabrán que cuando tú llegas a cierta edad y vas a renovar la licencia, no te dejan renovar la licencia. Si llegas a cierta edad, tienes que coger el examen otra vez. Así es. Pues porque la sociedad entiende que luego de unas décadas guiando, ¿verdad? El cuerpo se deteriora y hay que ver si esa persona tiene la destreza, la reflejos, ¿verdad? Y quizás eso es un tema que así a lo mejor la gente lo entiende, pues el edificio envejece, ¿verdad? Claro. Y puede haber tenido el mejor contratista del mundo, el mejor diseñador del mundo, etcétera, pero 40, 50 años después no es lo mismo. El Colegio de Ingenieros y Inversores de Puerto Rico lleva levantando la voz de alerta hace mucho tiempo. Por ejemplo, los hospitales principales de centro médico tienen 70 años. Las edificaciones, exacto. Piensa eso. El centro terciario y supraterciario de Puerto Rico es el centro médico. Ha habido hospitales, recuerdo que mi papá fue el propulsor del centro cardiovascular, ¿verdad? Cuando era secretario de salud, pero eso como quiera fue hace 45 años. Y eso es un edificio relativamente nuevo en centro médico. Y ese tiene 45 años ya, porque, digo, 35 años. 35. Porque mi papá fue secretario de salud en el 85, ¿verdad? Y me recuerdo que él siempre vivió bien orgulloso del cardiovascular. Pero eso es una idea. Si tú coges los edificios que albergan mucha gente en Puerto Rico, Irán Bison, de los años 60, Coliseo Roberto Clemente, de los 70, 80. De los 70. ¿Verdad? El ballroom del Caribe Hilton, el ballroom del Hotel San Juan, ¿qué edad tienen? 40, 50 años. Ahí vamos y fiestamos y bailamos. Lo hemos hecho muchas veces y lo seguiremos haciendo. Pero tenemos una responsabilidad social de tener un país más resiliente. Y esas estructuras tienen que revisarse. Nosotros en el 2010, luego del terremoto de Haití y República Dominicana y el terremoto de Chile, pues el Colegio de Ingenieros hizo unas recomendaciones. Esto que está pasando ahora con las escuelas, o sea, en el 2010, mire, por favor, háganos caso. Hay que hacer un proceso de visitar las escuelas, de visitar los hospitales, los cuarteles de policía, bla, 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 ese tipo de cosas. Ahora, después del año pasado, ocurren los terremotos en el suroeste, el Colegio de Ingenieros desempolva sus recomendaciones, desempolva su informe, lo actualiza. Mire, gobierno, o sea, hay que hacer un proceso, ¿verdad? De revisar los edificios luego de cierto tiempo, ¿verdad? Y lo que nosotros hablamos es un tema de que no es que ocurra mañana corriendo todo el mundo tiene que sacar los chavos para arreglar su edificio, pero la propuesta del Colegio de Ingenieros era que hubiera un periodo para que la gente evaluara sus edificios y entonces hubiera un periodo también largo para que los dueños pudieran levantar el dinero y hacerle las mejoras que tuvieran que hacer, ¿verdad? Pero esto debe ser algo que, al igual que es en Florida, que sea una norma. 40 años, si tú me preguntas, para mí eso es mucho tiempo. Para mí eso es demasiado tiempo. Pero 30 años probablemente es más razonable. 30 años. Claro, eso es algo de estudiarlo estadísticamente, pero tenemos que pensarlo en los materiales, no solo la estructura. ¿Cuánto tiempo realmente una cablería es buena? ¿Cuánto tiempo realmente las tuberías son buenas? ¿Cuánto tiempo las lámparas son buenas? Ese es el tipo de levantamiento de datos estadísticos para científicamente decir 30 años razonables versus 40 años versus 25 versus 35, ¿verdad? Eso debe ser una determinación estadística, ¿verdad? Estadística. Y en este momento usted ha dicho que el Colegio de Ingenieros ha llamado la voz de alerta. ¿Qué tiene que pasar para que esto, obviamente, tiene que ser un proyecto de ley, me imagino? Correcto. Hacer un proyecto de ley. Ahí está la clave. Exacto. El tema, lamentablemente, del canibalismo político que hemos sufrido los últimos 15 y 16 años es tan grande que el país está enfocado en lo que no es nunca. O sea, mire, ahora van a abrir las escuelas. Entonces, el gobierno pues no hizo nada en año y medio. Ahora queremos hacerlo todo aquí a agosto. No, mire, si ahora hay dinero, gracias a Dios, hay dinero, vamos a hacerlo bien. Obviamente las escuelas del suroeste hay que atenderlas con más prisa, ¿verdad?
pero vamos a hacerlas bien, no ajoren ese proceso de poner las escuelas al día sísmicamente, porque lo que van a hacer es ponerle curita, Exacto. no atender el problema. Y en eso pues estamos con esa pelea ahora mismo, con el colegio, con el gobierno, estamos en ese proceso poco a poco, pero que están entrando en razón, ¿verdad? ¿Sabe? Mire, hay que hacerlo bien hecho, ¿sabe? Vamos a hacer la inversión Eso, correcta. eso no se hace en 2 meses y cuidado, un mes y medio, porque realmente la escuela Mira, empezaría la segunda semana de agosto. mira, Carmen Enid, yo he presidido la Junta de Edificios Públicos bajo 4 gobernadores, para que estés claro. ¿Sí? Y pintar las escuelas, toma 2 meses. Claro, así es. Pintar las escuelas, que se pintan todos los veranos. Exacto. Ese proyecto toma 2 meses. ¿Cuánto, cuánto usted estima que las escuelas del sur podrían estar aptas en términos de todo eso que hay que hacerle para adecuarlas a esa nueva realidad de que es que viven en medio de una zona que está temblando en algunos meses casi todos los días? Mira, ¿Cuánto se tomaría? y lo que pasa, Carmen Enid, que tenemos que separar el grano de la paja. Okay. ¿Sí? Mira, el gobierno de Pedro Rosselló hizo sobre 100 escuelas. El gobierno de Sila Calderón hizo casi 200 escuelas. Aníbal Acevedo, ciento y pico escuelas. Luis Fortuño llamó a las escuelas siglo XXI, cogieron 110 escuelas y las reforzaron. Pero fíjate que ya yo te mencioné ahí sobre 400 escuelas Fácil, 500 escuelas. que se rehicieron con el código 87 y después con el código del 95. Así que esas escuelas de las décadas del 90 para acá razonablemente aguantan un terremoto. Entonces, pues yo no empiezo por ellas, yo no me sufro por esas, porque esas tienen unos códigos razonables. Pero entonces aquí, pues tú vas a un consultorio médico y dices, y encuentras una persona que le duele el codo, el otro le duele el brazo, uno le duele la pierna, uno le duele el pecho, el otro le duele el estómago. Entonces sale una enfermera para afuera y dice, levanten la mano los que tienen un dolor. Todo el mundo levanta la mano, son dolores diferentes, pero todo el mundo levanta la mano. Ah, pues aspirina para todo el mundo. No, o sea, esa no es la solución de la escuela. Hay una escuela que por el año en que fueron construidos son significativamente más resistentes que las otras. Exacto. Entonces, esa la ponemos en segundo plano. Y hay escuelas en el área sur oeste que son de esas escuelas que se pueden utilizar ahora. Las escuelas pre-90, del año 87, pues esas hay que atenderlas. La escuela que se cayó con el temblor, trágicamente, había un informe del huracán María que dijo que esa escuela no se podía usar. No aguantaba, exacto. Porque ese edificio era vulnerable, porque tenía unas deficiencias y que no se debía de usar. ¿Y qué hizo el Departamento de Educación? Las usó. Lo siguió usando. Entonces viene el temblor, se cae ese edificio, no se cae ese edificio de la escuela, y el secretario de Educación sale otro día. El 98% de las escuelas de Puerto Rico se pueden caer. Es una opinión irrazonable, irrespetuosa. Irresponsable. Y totalmente irresponsable con los padres de los niños. Porque se cayó una que se había dicho que se iba a caer. Entonces, esa no puede ser la medida de todas las otras escuelas. Porque es una vara viciada. Claro. ¿No? Y por eso es que te digo, cuando tú me dices, ¿qué tiempo puede tomar? Pues mira, las bien graves puede tomar un año. Un año. Las que tienen ciertos problemas se pueden hacer en 6 meses. Pero estas cosas es como cuando hicimos los centros urbanos o cuando hicimos el tema de las comunidades especiales. Claro. Yo no tengo ni diseñadores ni contratistas suficientes para hacer 3,000 proyectos. No tengo. Pues entonces usted va. Las más viejas, esa es la prioridad número 1. A las prioridades. Está el segundo ciclo. Entonces lo vas haciendo por ciclo. Desde el de más riesgo hasta menos riesgo, hasta hacerle un chequeo a las modernas para estar seguro que todo está bien. Tú sabes, pero es más fácil recetarle aspirina a todo el mundo y decir que estamos haciendo algo. Sobre todo es más rentable en términos de los votos. Y pues ahí es que estamos. No pero sabemos... Eso no es el líder que es tu verdadero... Estamos amigo. De acuerdo, claro. Y eso es lo que el país tiene que entender. Estamos totalmente de acuerdo. Ingeniero, yo le agradezco muchísimo que hayamos tenido esta conversación, que me debe los enlaces de esos NIST
porque sí me interesan y los quiero leer. Y de hecho, si tiene el informe en medio del huracán María que estableció lo de las escuelas, me encantaría, porque eso es una buena manera también de decirle a nuestra gente, esta es la información correcta y este que habló, en efecto, está siendo irresponsable porque ahí no dice que el 98% de las escuelas se pueden caer. Así es que agradecida como siempre, sabe que aquí nos puede llamar y nos puede decir cuando lo decimos bien y cuando no lo decimos bien, porque nosotros siempre hablamos con los expertos y usted es uno de ellos. Muchas gracias, una alegría compartir con todos los participantes de Bonita Radio. Gracias un montón y seguimos, en otro momento seguimos hablando. Le damos seguimiento a nuestra petición de información. Seguro que sí. Bueno, ustedes escucharon al ingeniero José Miguel Izquierdo. Yo creo que vamos de una información de un evento particular, de lo que generalmente se conoce como lo que posiblemente pudo haber ocurrido allí en Miami, lo que han dicho los diferentes expertos, pero sobre todo cómo es que Puerto Rico se tiene que poner las pilas en estas imágenes, cuando ve estas imágenes, cuando atiende estas tragedias, para nosotros ubicarnos en nuestro país y en nuestra realidad, cómo es que estamos desde la ciudadanía y la gobernabilidad, si es que existe, atendiendo estas situaciones. Interesante el asunto de que en Puerto Rico haya tantas estructuras viejas que nunca han sido recertificadas. E interesante la última información relacionada con las escuelas. Hay un documento de las diferentes organizaciones e informes oficiales a partir del huracán María que dice cuáles escuelas están afectadas y cuáles no. No son el 98% de las escuelas. Atendamos el asunto de la política partidista que, como dice el ingeniero Izquierdo, canibaliza la realidad y las necesidades del país todos los días. Nosotros nos vamos, mañana es otro día. Recuerden que mañana a las 11 de la mañana tendremos un Esto es lo Último importante. Vayan a bonitasradio.net, allí pueden donar a través de PayPal y tarjetas de crédito. Fundación Periodismo Siglo XXI tiene una ATH móvil, Fundación Periodismo 21. Recibe cheques o giros postales a nombre de la Fundación PMB 284, P.O. Box 1940, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros y nosotras aquí. Vaya a Bonita Radio en Twitter, Bonita_bajo en Twitter, Bonita Radio en Instagram, YouTube, iBox, iTunes y Spotify. Siempre está el video en YouTube y los podcasts en esas 3 plataformas. Nos vemos mañana. Éxito. Que descansen.